Buenas, ¿qué tal? En esta cápsula vamos a hablar de una introducción a la teoría de conjuntos, tratando varias definiciones para así recordar algunas de las propiedades de los conjuntos. Entonces, el objetivo de esta cápsula es que las alumnas y alumnos conozcan los conceptos básicos de conjunto que son necesarios para la asignatura. Al final del video serán capaces de definir un conjunto, sus propiedades y sabrán el producto cartesiano y lo que es una relación matemática. De acuerdo con la definición intuitiva de Cantor, un conjunto queda definido si es posible describir completamente sus elementos. La manera más sencilla de describir un conjunto es nombrar cada uno de sus elementos. Entonces, a esto se llama definición por extensión, donde A es el conjunto formado por la colección de objetos A, B y C, donde B es el conjunto formado exactamente por los círculos que vemos en pantalla. Entonces, podemos incluir el concepto de pertenencia a un conjunto. Decimos que B pertenece a A y que B no pertenece a B, donde lo podemos escribir como la lógica de predicados, como la negación de la pertenencia. El inconveniente para este método de listado de los elementos del conjunto es que todos estos deben poseer un número finito de elementos, y en la práctica un número muy pequeño, porque si no sería imposible describirlos a través de este método. Para no tener que listar todos los elementos está esta forma comprimida que utiliza las conectivas de la lógica de predicado. El conjunto C se define como los X que pertenecen al conjunto de los números naturales, tales que X es mayor a 0 y es menor a 230.000, y 2 divide a X. Otro ejemplo sería el conjunto D, que se define como las X, tal que X es una palabra de 2 letras del alfabeto griego. Pasando al ámbito de las definiciones, los subconjuntos es un conjunto contenido en otro conjunto. Estos símbolos representan que el conjunto A está incluido en el conjunto B. Es decir, A es subconjunto de B y es una abreviatura de que para todo X, tal que X pertenece a A, entonces X debe pertenecer a B. Por otro lado, la inclusión estricta que se representa así. A es subconjunto de B, pero A es distinto de B. Es una abreviatura de que existe al lo menos un elemento de B que no pertenece al conjunto A. El conjunto vacío, que es el símbolo para este conjunto, es un conjunto único, para el cual, para toda X, X no pertenece al conjunto vacío. Es decir, ningún elemento pertenece al conjunto vacío. Ahora, algunas operaciones que podemos hacer con conjuntos son la unión. A unión B está formado por los elementos que están en A o en B. Significa que, para todos los X, tal que X pertenece a la unión si solo si X pertenece a A o X pertenece a B. La intersección A intersección B está formado por los elementos que están en A y en B. Significa que, para todos los X, tal que X pertenece a la intersección si solo si X pertenece a A y X pertenece a B. La diferencia A menos B está formado por los elementos que están en A, pero no en B. Significa que, para todos los X, tal que X pertenece a la diferencia si solo si X pertenece a A y X no pertenece a B. Un par ordenado es una pareja de objetos en la que se distingue un elemento del otro. Sean los conjuntos A y B en mayúscula, donde A en minúscula pertenece a A en mayúscula y B en minúscula pertenece al conjunto B en mayúscula. El par ordenado A, B es una estructura, es decir, es un elemento que contiene a un elemento de A en mayúscula y a un elemento de B en mayúscula, pero en ese orden. Un conjunto, por definición, está definido únicamente por sus elementos, donde el orden no nos importa, mientras que en un par ordenado el orden de estos es también parte de su definición. La definición de Kuratowski expresa un par ordenado de la siguiente manera. El concepto de par ordenado nos interesa no solo indicar dos elementos, sino que uno aparece primero y el otro después, y se trata de hacer esa distinción
a través de la teoría de conjuntos. Por ejemplo, los conjuntos 0,1 y 1,0 son idénticos como conjunto, pero como pares ordenados, 0,1 y 1,0 son distintos, ya que el orden sí nos importa. Ahora, el producto cartesiano de dos conjuntos. Está formado por pares ordenados cuya primera componente es de A y la segunda es del conjunto B. Es decir, formamos pares ordenados mezclando todos los elementos de un conjunto con los del otro conjunto. Por ejemplo, si A es el conjunto que contiene al 1, 2, 3 y 4, y el conjunto B que contiene los elementos A y B, entonces el producto cartesiano de A por B es el siguiente, donde se forman pares ordenados que combina por cada elemento del conjunto A por todos los elementos del conjunto B, siempre estando el elemento del conjunto A en primer lugar. También se puede expresar el producto cartesiano con el paréntesis del par ordenado, para indicar que hay un orden en sus elementos. Ahora, con respecto a las funciones, en análisis matemático, el concepto general de función se refiere a una regla que asigna a cada elemento de un primer conjunto un único elemento de un segundo conjunto. Las funciones son, por lo tanto, asociaciones entre los elementos de dos conjuntos. Sea la función f, que va desde el conjunto de los elementos de x hacia el conjunto y. F es el conjunto de pares ordenados de todos los valores que puede transformar del conjunto x para establecer con esto una asociación al conjunto y. Si f es una función, notaremos como y igual a f de x para indicar que el par ordenado x e y pertenecen a f. Se dice entonces que x es el dominio, también el conjunto de partida o conjunto inicial de f, y que y es el dominio, también conjunto de llegada, conjunto final, rango o imagen. Un objeto o valor genérico x en el dominio de x mayúscula se denomina como la variable independiente. Y un objeto genérico y del dominio del y en mayúscula es una variable dependiente. Una relación R del conjunto A en el conjunto B se puede representar mediante pares ordenados x y para los cuales se cumple una función matemática P, que los relaciona. De esta forma, los pares ordenados x e y pertenecen al producto cartesiano de A y B. El dominio son el conjunto de las x de la relación R. El rango son los conjuntos de las y de la relación R. Y se define como el campo al conjunto unido del dominio y el rango de R. Una relación, a diferencia del producto cartesiano, es que la relación son pares ordenados, tal cual con el producto cartesiano, pero estos pares ordenados deben además cumplir con una función, cosa que en el producto cartesiano no pasa. La relación, por lo tanto, es un subconjunto del producto cartesiano, ya que es la función P la que filtra los pares ordenados del producto cartesiano que pertenecen a la relación. Tenemos, por ejemplo, la siguiente relación. Sea R igual a x, y pertenecientes a los reales al cuadrado, donde x pertenece a A e y pertenece a B, tal que y es igual a x al cubo más x. Por ejemplo, si los conjuntos A y B tienen los siguientes valores. A está formado por los elementos 0, 1, 2, 3 y 4, y el conjunto B está formado por 0, 2, 11, 30, 70 y 90. Si reemplazamos cada valor de A en la función, tenemos el siguiente resultado como el que se está mostrando en pantalla. Si x es igual a 0, la función nos retorna un 0. Por lo tanto, tenemos el par 0,0, el cual sí pertenece a la relación. Si tomamos el x igual 1 y lo reemplazamos en la función, nos da un valor 2, y el 2 sí pertenece al conjunto B. Por lo tanto, el par ordenado 1,2 sí pertenece a la relación. Si tomamos el x con el valor 2 y lo reemplazamos en la función, nos da un 10. Pero el par ordenado 2,10 no pertenece a la relación, ya que el valor 10 no pertenece al conjunto B.
Si reemplazamos la x con el 3, en la función nos retorna un 30. Pero el 30 sí pertenece al conjunto B, por lo tanto, el par ordenado 3,30 sí es parte de la relación. Si la x la reemplazamos con el 4, nos da un valor de 68. Por lo tanto, el par ordenado 4,68 no pertenece a la relación, ya que el valor 68 no pertenece al conjunto B. Entonces, la relación R es el conjunto de pares ordenados 0,0, 1,2 y 3,30, por lo que el dominio de R es el conjunto 0, 1 y 3, el rango de R es el conjunto 0, 2 y 30, y el campo de R es el 0, 1, 2, 3 y 30. La cardinalidad de un conjunto es el número de elementos que posee ese conjunto. El conjunto A está formado por los elementos A, E, I o U, y su cardinalidad es 5 y se representa, como se muestra en pantalla, con unas barras alrededor del nombre del conjunto. Los elementos de un conjunto no se pueden repetir, pero en un multiconjunto difiere de esta definición porque los elementos sí se pueden repetir. Richard Dedekind, quien trabajó con Cantor, ya usaba el término de multiconjuntos en un artículo publicado en el 1888. Tenemos un conjunto con elementos repetidos. También, para indicar que es un multiconjunto, se representa con una doble llave. Así se representa entonces un multiconjunto. Bueno, hasta aquí vamos a dejar la cápsula. Existen mucho más cosas que contiene esta área. Como resumen, podemos decir que un conjunto es una colección de elementos sin repetir, como el conjunto A, y un multiconjunto, como el conjunto B, donde los elementos sí se pueden repetir y se representa con un paréntesis doble de llave. También está el conjunto vacío, que no contiene elementos. También está el concepto de subconjunto y las principales operaciones entre conjuntos, como el producto cartesiano, la relación, la unión, la intersección y la diferencia entre conjuntos. En cuanto a la bibliografía, esta cápsula fue realizada usando los recursos que aparecen en pantalla. Bueno, esto ha sido la cápsula. Muchas gracias por verla. Hasta luego.